Bueno, a todos, muchas gracias, buenas tardes. Subrayo en primer término lo que ha señalado el rector Alyu con tanta precisión e ilustración. Yo agregaría, ya que él ha pasado un aviso del número de carreras de la Universidad de Buenos Aires, nuestra universidad tiene 108 carreras, pero hay que advertir, no sé si tiene picardía lo que dijo Rubén, porque hay carreras de grado y carreras de pregrado. Nosotros tenemos de esas 108, tenemos 31 carreras de pregrado, que son las tecnicaturas. Son carreras más cortas, de 2 años, y el resto son carreras de grado, desde abogacía hasta bioquímica, veterinaria, arquitectura, todo, 12 ingenierías, etc. Y 21 posgrados. Pero lo que quería referirme es esta vocacionalidad de ustedes. Tal vez lo que sea el eje que los atraiga a ustedes no es que frotemos una lámpara y salga la iluminación de qué carrera van a elegir, sino simplemente cómo se van a defender en la vida. Y uno cuando es joven como ustedes, etapa envidiable que Dios provee, tiene 3 grandes atractivos o 3 grandes andariveles por los cuales transita ese ideario de ser universitario. Tener éxito, que significa tener platita, lo más pronto posible. En segundo lugar, coincidir con la vocación, o sea, con lo que a uno le gusta. Y por otro lado, coincidir con lo que se llama la proyección fantasmática, o sea, ser como alguien que uno ha visto por los medios, por la familia, por la sociedad, que puede uno llegar a imitarlo o al menos ser un Salieri. Pero este Salieri tiene la desventaja de que el Amadeus es exigente. Y como dijo el profesor Hayú, no hay carreras fáciles. Pero sí hay carreras más cortas. Y hay cursos que son las diplomaturas, que ni siquiera son carreras, pero son destrezas, son adiestramientos a veces introductorios, pero fundamentalmente incrementativos de los conocimientos empíricos o concretos que tienen a veces personas que no han accedido nunca a la universidad y que obtienen ese certificado que les habilita muchísimas veces para mejorar sus carreras. Esto tiene tanta importancia que, estando hace unos 4 años en Noruega, lo único que podía leer, imagínense lo menos que conozco es el noruego, era un diario de España, El País, que llegaba todos los días a la tarde, entonces corría a comprarlo. Estuvimos como 10 días. Y empezó a aparecer algo que tiene muchísima vigencia ahora, una sección que se llamaba Preparados. El pre en gris y bastardilla el parado en negrita. Si uno lo lee junto es preparados. Pero si lo separa dice preparados, antes de parados, antes de desocupados. Ustedes saben que en Europa y especialmente en España el término parado significa desocupado, sin trabajo. Y le atribuían a las universidades haberlos preparados. De ser la universidad la culpable de haberles dado un título que no les servía para nada. Y de ahí surge, más o menos en concomitancia temporal, este movimiento de los indignados. Veíamos nosotros con cierta preocupación. ¿Y qué ha hecho la universidad para esto? Ellos no tenían estas diplomaturas, no tenían este curso de adiestramiento de mejoramiento. Y no podían responder algo que el doctor Ayub conoce, que en algún momento se pregunta a la IUP, que es la Asociación Internacional de Universidades de Posgrado, que conforman varias universidades argentinas, entre ellas 5 o 6, la capital de Buenos Aires, la nuestra, estuvimos en Guadalajara, en México, no sé si te recuerdas. Y una pregunta magnífica que se hizo justamente también en una de las reuniones en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, cuando uno va con un título universitario a un empleador, le dice, yo soy fulano de tal, tengo tal título. Sí, pero ¿qué sabe hacer? Y empieza ya a titubear.
y le dice, a un médico sabe tomar la presión, sabe poner inyecciones, sabe extraer sangre. Pues yo recuerdo que un decano de la Universidad de Buenos Aires justamente, y lo contó luego, fue el rector, creo que el anterior al doctor Alyu, se siente escandalizado cuando hicieron una especie de test de que no estábamos nosotros preparando en las universidades en conjunto para este tipo de destrezas prácticas, empíricas, concretas, ¿cierto?, que a veces el médico le deja para el enfermero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es muy cierto lo que dice el doctor Alyu. Operan como fantasmas, pero al mismo tiempo como espectros, sobre el estudiante avanzado varias tentaciones. En primer lugar, en el caso de las ingenierías, a las empresas les conviene que no se reciba, como sucede en Europa, porque tienen que pagar el sueldo, en el sueldo el título. Por otro lado, imagínense, en nuestra provincia tenemos ingeniería de minas, altísimamente calificada a nivel internacional. Sin embargo, nosotros hemos tenido 2 egresados en este año. ¿Por qué? Porque tenemos grandes empresas y respetables empresas mineras, más allá del criterio político que se tenga, que yo puedo coincidir o no, pero grandes, que les pagan 15.000 pesos, por ejemplo, por mes a un alumno, pero siempre y cuando no se reciba. Si ese chico está de novio, como conocí un caso, con una contadora que cobra 10.000 pesos, su matrimonio joven comienza percibiendo 25.000 pesos. ¿Quién no se va? Todo el mundo. Entonces no hay egresados. Y nos sucede lo mismo con los informáticos. En Argentina hace falta, y esto dicho desde los más altos niveles, tanto a empresarios privados como públicos, de que hacen falta en informática alrededor de 40.000 profesionales. Y nosotros recién estamos llegando a los 12 o 13.000. Los estamos importando. ¿Y qué les podemos decir entonces en concreto a ustedes? Elijan, como dice el doctor Alyu, la carrera que ustedes quieran. Éxito van a tener en la medida en que se aferren al ideal. Tal vez no de dinerario, pero sí de satisfacción. Es hermoso eso. Y si quieren solo el dinero, yo les diría, yo soy abogado, no conozco abogados desocupados. No sé si tienen el óleo sagrado de Samuel o la picardía suficiente, o si alían con el demonio, pero algún trabajo consiguen. No sé si ganan suficiente, pero no se han muerto de hambre. No conozco abogados muertos por inanición. En medicina siempre hay, pero hay carreras exitosas menos conocidas. Por ejemplo, la enfermería gana más que un médico, y esto es poco conocido. Trabaja en número de horas. Esto que dice el doctor Alyu, estos 3 grandes fenómenos que operan sobre la continuidad de ustedes, la deserción, el abandonismo y el desgranamiento, que no son exactamente lo mismo, pero no es la oportunidad de definirla cada uno, pero que operan, inciden y gravitan sobre la continuidad de ustedes. Nosotros hemos ensayado modelos internacionales que nos han dado bastantes resultados. Por un lado, la tutoría, el seguimiento. Por otro lado, las becas. Por otro lado, las recuperaciones durante 3 semanas del último cuatrimestre, o de cada cuatrimestre, si es cuatrimestral la materia, o 5 si es anual, para aquellos chicos que no hayan alcanzado el índice o la evaluación anual suficiente como para considerarse los regulares. Y también, por supuesto, el generar materias extracurriculares optativas de apoyo. Sabemos, aunque no es esa la única razón, que los colegios secundarios a veces no forman suficientemente por diversas causales, pero no son ellos los únicos culpables. En materias duras, de las ciencias duras, y eso nos hace que la vocacionalidad sea escasa. Bueno, ¿y cómo se soluciona? ¿Hay solución? Sí hay solución. Sabemos que la vocacionalidad es escasa. Pero miren, yo les voy a señalar un caso en China. En la Fudan University
Shanghái, que está cerca de la ciudad esta tan importante de China, me doy con un dato muy curioso. El 63%, o sea, 2/3 de la población estudiaba ingeniería. Solo un 3% estudiaba abogacía, economía, creo que era un 18, algo así, y después otras carreras como medicina que eran de menor cantidad. ¿Pero por qué tanto? Porque el proyecto de país de China era basado fundamentalmente en la ingeniería vial, en la ingeniería hidráulica y en la ingeniería constructiva. Pero también agregaron lo que nosotros debemos agregar, la ingeniería productiva, aprovechando la infraestructura agropecuaria de nuestro país. Creo que hay que fijar una estrategia definitiva para las universidades, no solo porque sea necesario para ustedes, que son los protagonistas de un escenario con cierto parecido a Flandes. Flandes significa blando, es actualmente Holanda, fonéticamente es parecido, y suele decir poner una pica en Flandes, o sea, iniciar algo, y creo que poner la pica en Flandes es dar prioridad a algún tipo de carreras. El Estado ha hecho y nos está dando las becas PNBU para carreras específicas, y las becas PNBB, las becas bicentenarias, también para algún tipo de carreras definitorias. Pero creo que falta más. Creo que no solo del Estado, sino de la sociedad, y ya en esto lo hagamos en la sociedad, difundir que hay carreras y salidas laborales para ustedes que, más allá de lo práctico, de lo dificultoso que resultan, son absolutamente una garantía de éxito. Por ejemplo, esta carrera de veterinaria. Es la más cara de todas las carreras para el Estado o para quien la consolide. Después sigue odontología. Hay un nomenclador internacional del cual se parte que abogacía tiene costo 0. Veterinaria creo que está en 8,6, multiplicado el costo eso. Y también al alumno le cuesta, porque le cuesta el instrumental después. Es más caro que medicina y que bioquímica y que otras y que farmacia que ustedes pueden imaginarse. Pero hay necesidad de veterinarios, hay necesidad de enfermeros, hay necesidad de médicos, aun cuando no tanta como existía anteriormente, pero fundamentalmente de los ingenieros constructivos y los ingenieros informáticos, de los ingenieros informáticos o los técnicos informáticos. En nuestra universidad tienen 5 salidas la informática. El técnico informático, el programador informático, el analista programador, el licenciado en informática y el ingeniero en informática. Cada uno lo va haciendo más o menos con una secuencia de 1 año y medio. Todos tienen salida laboral. El año pasado los 5 ingenieros que egresaron de nuestra carrera, los 5 ingenieros de esta carrera, que es bastante difícil ya en el nivel de ingeniería, estaban trabajando en el extranjero, me mandaron, el licenciado Lázaro lo conoce, mandaron correos electrónicos diciendo que lamentablemente no podían asistir a la colección de grado porque uno estaba en Japón, otro estaba en Canadá, otro estaba en Shanghái, otro estaba en Europa. Son carreras, el mundo les va generando a ustedes la necesidad de correlacionar la vocación de ustedes con lo que ustedes puedan ofrecerle después. Argentina tiene esa, como dijo el doctor Ayu, garantía de no arancelaria. Eso es una gran ventaja. Nosotros tenemos este año solo 193 alumnos chilenos, de los cuales, para que ustedes tengan una idea, la matrícula mensual en Chile en este momento para la carrera de minería, porque tienen el arancel graduado, es de $1.600 mensuales. Esto lo pueden averiguar. Pero no es de ahora, viene de antes también. También debemos decir la verdad. Hay premios, hay maneras, ¿cierto? Pero esto viene de siempre. Argentina creó su clase media con la apertura y con la gratuidad, con la exención del arancel que generó el general Perón,
que dispuso el general Perón en 1949. No en la reforma del 18, porque por ahí históricamente se suele decir la gratuidad de la enseñanza. No, es el gobierno tripartito. Yo soy profesor de historia de la universidad, de historia de la educación, y en la universidad lo pongo en claro. Pero ustedes disfruten de esa oportunidad que tienen, elijan, como dijo el doctor Ayllu, pero hay carreras prioritarias por el éxito, por la vocación y también por la necesidad de la sociedad. Muchas gracias.